Esto y Les Fartures, con David Castañón. Los aviones, no quiero que me digas la verdad, prefiero ver llover. Sabemos que la vida acaba mal, que todo lo que se unió tiene un disjockey. Voy a pedir al vuelto si al pagar me inviten al café. Bueno, suena una de las voces más guapas del país, suena Silvia Quesada y por una buena razón, porque viene a vernos un vecino de ella que tiene una pastelería desde hace muchos años, de la que vamos a hablar ahora, y que yo no conocía, como, oye, no pasa nada, no tengo que conocerlo todo, pero en cuanto lo conocí, charré 5 minutos con él y dije, tienen que venir a la radio a vernos. Estamos con César Antón, de Pastelería El Fontán, de Tineu, bueno, pues uno de los más míticos y pienso yo también que querías que tenemos en Asturias. ¿Qué tal, César? ¿Cómo Muy estás? buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, fue una cosa, fuimos a Tineu a probar y de repente yo probé uno de los mejores arroces con yechi que probé en mi vida. Que, quiero decirte, tengo unos cuantos probados, ¿eh? No lo digo, no te lo estoy diciendo por quedar bien. Bueno, pues esa es un arroz que ya te digo, es una receta hecha con una leche de allí, como os dije aquel día. Sí. La gente allí en la ganadería se están esmerando mucho en meter razas de vacas con mucha materia grasa, como la suiza, la jersey. Entonces, sí, la jersey. Sí, me encargaron el arroz. Lo empecé a hacer así para amigos y eso, y ese día me lo encargó. Además me contaste que no hay algo que tú suelas hacer de No, normal. que va. Te puedo asegurar que, bueno, o sea, tienes que comercializar eso porque es espectacular, ¿eh? No. Lo hago así para amigos y en casa. alguien que me lo tal. encarga. Sí. Pero no, pues macho, increíble. Bueno, gracias. Pastelería El Fontán, cuéntanos un poco, ¿lleváis? Desde 1960. Ya son años. ¿Y empezaron tus pas? Sí, mis padres, sí. Vale, ¿y la abrieron ellos la abrieron de cero, ¿no? Vale. ¿Y tus padres qué? ¿Estudiaron poco a poco? No, mi padre trabajaba por las pastelerías desde niño, desde los 7 años. Ajá. Luego conocí a mi madre, abrieron la pastelería y yo me quedé con ella porque mi padre empezó así a estar enfermo. A mi madre le faltaban muchos años para jubilarse. Y bueno, para que se jubilara y luego ya quedé. Y tú agarraste, pero bueno, yo leí por ahí que de niño ya te picaba el... Bueno, claro, que criar ya está en la pastelería. Sí, no, en la gastronomía siempre me gustó mucho, sí. Sí. Vale, pero bueno, de que te gustara mucho a decidirte seguir con el negocio, porque de los 4 hermanos, ¿no? ¿Sois 4 hermanos? Somos 4 hermanos. Solo el único sí. que tiró con ello fuiste tú. Uh-huh. Y una profesión sacrificada. Sí, hombre, es sacrificada, es lo que digo yo. Ahora decirle a mi hijo, levántate a las 4 para trabajar. ¿Cómo yo un día tuyo normal, más o menos? No, yo allí me levanto a las 6. Sí. Y hasta las 2, 3, depende en fiestas, porque Tineo fue bajando, la verdad. Tineo bajó muchísimo y ya no hay el trabajo de año a año, por desgracia, se va notando. De hasta las 3, si hay fiestas, pues haces por la tarde. Pero la diferencia de madrugar más o menos, igual ya metese ya en el tema del pan y esas cosas, ¿no? El pan es más, sí, es más de noche, sí, el pan ya es más controlado. Claro. Hay maquinaria ahora para avanzar mucho. Yo si tengo que trabajar como trabajaban mis padres, seguramente cierra la pastelería. Inviable, ¿no? Inviable, subir las claras a mano. Mi madre cocía la crema ahí en un perolín revolviendo con un... Claro. ¿Qué va? Claro. Ahora tienes una pasteurizadora que te lo hace. Claro. Tú lo que hiciste fue... tenías la pastelería y te formaste y estudiaste para continuar. Sí, estuve en el gremio y luego ya fui conociendo a gente que la verdad que me ayudaron muchísimo. Hay gente por ahí muy buena. Siempre tuve muy buen apoyo y ya empezando a mejorar, intentar mejorar. Sí, pero y algo, también lo hablábamos el otro día, ¿no? Tú, el mundo de la pastelería y una cosa a mí me parece muy complicada. Porque y es verdad que tenéis una pastelería clásica que en sitios, bueno, como Tineo, que igual no os mola tanto, no sé, probar los últimos moderneces, tienes que tenerles, pero luego a la vez también no puedes hacer lo mismo de siempre porque, uno, tú te vas a aburrir y dos, hay gente que te va pidiendo también cosas nuevas. Eso es un cambio que tengo que hacer, que hay que cambiar un poco.
sí soy anti, ya te lo dije que leía, anti Oreo, anti eso, pero ahora mismo es lo que se vende. Ya. Tú ahora mismo le dices a alguien, toma una nata vaqueira de, como iba yo antes a buscarlas de niño, con la lechera a la mantequera, y te dicen, esto sabe a vaca. No, claro. La vaca sabe un chuletón. Claro. Un chuletón sabe a vaca, lo otro sabe a nata. Claro. No hay peor cosa que una nata de spray para mí. Te ponen un flan hecho de la hostia y ¡pum! Claro. La nata de spray, ya la cagaste. Ya. Sí, bueno, que eso, o sea, lo de los chigres, a veces te han enterrado, te dices que no veo el flan. O... No, que va. Yo, para mí hay dos cosas que quitaría. Y una, el sirope. Y el sirope. Haces un jaldre de mantequilla y te lo cargan de sirope. Pues es tener un Porsche y poner una pegatina de Penélope atrás. Bueno, y tú porque vas a los postres, pero el falso vinagre de Módena... Vamos, yo quitaría, ya te lo digo. El vinagre, reducción de Módena y los siropes serían dos cosas que quitaría de la gastronomía. Porque yo que al final solo sabe a eso. Yo lo de la nata, y es verdad que tú lo apartes. Lo apartes y sigue sabiendo. Pero como te toque una gota de vinagre de Módena. Vinagre Módena no, de reducción de eso. El vinagre de Módena es una exquisitez que... Y buenísimo, claro. Buenísimo, pero claro... Lo que te llega aquí y algo azucarado. Algo azucarado, como los siropes. El sirope de caramelo, eso es azúcar pura. Claro. Pero daste cuenta cómo de la generación de tus padres a la nuestra, bueno, que nos fuimos haciendo, lo que dices antes, un sabor a nata pura, ya te vamos a repunar, porque ya no estamos tan avezados. No. Ya la leche que compres, la leche la mayor parte de la gente, ya es 0-0, ya y esas cosas. 0-0. Porque el sabor ya nos parece muy fuerte. Sí. Entonces, claro, eso, tú en el mundo de la pastelería, que precisamente en una pastelería artesana vas a lo contrario, vas al sabor, es que soy un problema. Bueno, pues ahora mismo es Lotus, Oreo, ya, hasta en los quesos. Ya. El otro día que se lo dije a Hitor, digo, no jodas ese queso con Lotus, por favor. Digo, me estás jodiendo el queso echando el Lotus. Pero, sí. Y una moda... Sí, bueno, lo del Lotus, otra cosa que dices, ¿en qué momento? Bueno, porque yo lo ponen hasta con quesos, con todo. Sí. Que en la pastelería se pusiera de moda, yo qué sé, los pistachos. Dices, bueno, pues tan ricos. Pistachos, sí. Tan ricos. No por ponerle pistachos mejor, Eso, ya. Que llega un momento... Es una moda, y luego vas a tomar un café y el borde de pistacho y el no sé qué... Bueno, hasta un punto. Ya. Hay mucho postureo en tu gremio, ¿eh? Sí, hombre, bueno, hay postura en todo hoy en día. Hoy en día todo el mundo sabe todo y todo el mundo que a mí me hablas de coches y no tengo ni idea. Claro. Igual que, no sé, puntuar, no sé. Claro. Yo no sé cómo pueden puntuar sin antes... Yo, por ejemplo, el otro día que comí me dieron una cucharada de caviar. Es bueno, no lo sé porque es la primera que lo como. Ya. El día que coma 100 y me dices, el caviar tiene que ser así, así y así. Entre los 100 te digo este. Claro. Pero si no, como... Ya. Bueno, pero ya sabes. Y luego, para gustos, yo ya te digo, la tortilla para mí hay dos maneras de comerla. Poco hecha y mal. Para mí. Ahora, claro, alguno dice, cruda que la come suma. Claro. Bueno, eso va cambiando, ¿eh? Ahora ya sabes. Ahora es moda, la moda. Igual que un hojaldre tiene que estar bien cocido, bueno, no quemado, pero bien cocido para sacarle el sabor a la mantequilla, a la avellana, ese sabor a avellana. Vamos a eso. Dicen que tienes el mejor mil hojas, mil fuelles, como digo yo, que me presta mucho, del mundo mundial. No, el mejor del mundo mundial no, puedo decirlo, eso depende, quién lo... Para muchos vale. sí. Lo del mejor, digo yo, porque digo que se dice por ahí, pero dicen. que es muy bueno, eso es innegable. A mí, bueno, no te voy a decir que a mí me gusta y a la gente le gusta, de hecho, la gente va ya por las mil hojas. Y un pastel que vendo ahora mucho, las palmeras. Uh-huh. Y es lo que... Pero claro, me dice la gente, es que no las hay. No, el pastel para mí tiene que ser del día. Yo no puedo en Tineo tener un surtido ahí y ver si se vende o no. Tú me las encargas y yo te las hago. Sí, no tengo a las 2 de la tarde o a las 12, no sé. Pero es que no lo sé lo que voy a vender. Claro. Bueno, y además sí que si tú, yo qué sé, el mil hojas de un día para otro ya te pierde mucho, ¿no? No, pierde por la mañana a la tarde. Sí. Tú comes una mil hoja ahí recién hecha, como tengo amigos que pasan veces, y los recortes, que es lo mejor de la mil hoja. Claro, tú comes ese recorte y pues por la tarde ya no está igual la mil hoja. Ya. ¿Lleva mucho trabajo?
Lleva el de mantequilla, sí, y depende. Yo tengo un obrador muy viejo, pues no, si tienes el climatizado y todo, pues es más fácil. Si no, la mantequilla por el verano es un coñazo. Ya. Que claro, es de mantequilla, que las preposiciones, mucha gente dice con y de. Claro. Hay diferencia. Tú vas a leer de mantequilla o con mantequilla, que puede llevar un 2%, no te están engañando. Ya. Pero lleva un 2%. Ya. A 100% cambia. Claro. En el precio y en todo. Es como en los cafés, ¿no? Es que los cafés, todo el mundo, no, un café 1,50. Y hay cafés de 33 euros el kilo y de 7 euros el kilo. Ya. Y todo el mundo a 1,50. Ya. Y dentro incluso de, que yo eso también lo desconocía, de la misma cafetera, o sea, del mismo Todo. tostador, tienen distintas calidades que Sí, no, en la propia cafetera. Sí. Ahí Cafento lo tiene de un precio y todo el mundo te cobra igual. Eso. 1,50. Entonces, claro, bueno, ya, lo del café, otro de los Igual temas... que antes, tú antes ibas a tomar un café y buscabas una buena vajilla. Ahora va en un vaso cartón con el palo este de madera, que parece el del médico de mirarte las anginas, que a mí me daba una grima de la base. No, toma tú el café con esto. Yo con eso no lo tomo. Es verdad, van con el palo. Es verdad, antes buscabas una buena vajilla. Claro. Mira qué taza más guapa. No, ahora vaso cartón, palo de madera. Y van por la calle caminando con eso. ¿Qué dices? Felices. Si un café con leche, ¿qué puedes tardar en beberlo? 5 o 10 minutos de tu vida. Siéntate en la cafetería. No. Y en el del vaso de cartón te meten 4 pavos o 3 por él. Claro. Y acabará, bueno, eso por muy caliente que esté, pero aparte el sabor, enfriando. Sí, el sabor, a mí ya te digo, el palito ese me recuerda a eso. Y luego esa textura de que te vaya ablandando. Cartón. Sí, efectivamente, a mí no me mola nada. A mí no. No, yo no consumo esas cosas y repuro mucho de ellas. Bueno, pues ahora ya la moda. Ahora es la moda. Porque lo vemos en las películas y en las series en Estados Unidos. Esas cosas, pijoterías. Y luego es todo. En McDonald's, por ejemplo, ¿quién te convence? El fotógrafo. Tú vas allí, miras eso, y cuando lo abres, es como digo yo, miras 3 veces. Sí. Ostras, pero el mejor cocinero que tienen, el fotógrafo. Sí, pero te la pueden colar una vez, ¿eh? Yo eso es culpa nuestra. Ya. Pero nadie nada. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad en la que crecimos con mucho azúcar, muy dependientes de los sabores azucarados. Tú pruebas una hamburguesa en McDonald's y azúcar puro. ¿Viste el otro día un pastelero que puso la gastronomía de España no la hizo una hamburguesa de Lotus? Claro. El nivel que tiene la gastronomía española no la hizo. Claro. Pues sí, pues ahora mismo es eso. Sí, ¿y cómo peleas contra eso? No peleas. Es igual que lo de grabar vídeos y todo. Yo no me gusta, pero hoy en día es lo que vende, ¿eh? Te convencen con... Tú explicas, no, gasto la mantequilla francesa o... Bueno, Asturias, que hay unas mantequillas buenísimas aquí. Y nadie. Ahora sales en tanga en la playa Barallo con un roscón y mañana tienes full. No das abasto. Es así. Ya. Claro, lo de la comunicación, y es verdad que algo necesario, porque tú tienes una clientela de toda la vida. Sí, es esencial hoy en día. Eso. Hoy es esencial. Pero tienes que abrirla también a los nuevos usos. Y los nuevos... Tú antes ponías un anuncio en el periódico. Sí, ahora no. Doy el libro a las fiestas y... Claro. Ahora mismo. Y yo es una cosa que tengo que hacer ya. Si no, es que te quedas. Pero tú... Y gracias a esta gente, también te digo, hay muchos que opinan que no... Pero sí conoces muchos sitios que no conocías, vamos, ni de coña. Sí, hombre, sin duda. Y luego tú vete, pruébalo por ti mismo y ya opinarás, lo que me acaba de recomendar no vale para nada, o sí. Claro. Es decir, que no los conocías. Claro. Sitios que no conoces y luego pueblos que estamos así un pelín apartados. Lo que está bien y que sirva para estas cosas, para no que vayas donde te unten, que suele pasar y ese es el problema. A mí me gusta, por ejemplo, estos días que fueron dos amigos tuyos, desayunaron y luego me llamaron. Claro. Y ellos hicieron su vídeo y yo lo que no pago es por eso. Eso lo tengo claro. Yo que me venga un cliente y luego me diga, oye, pues no me gustó. Vale. Pero que tenga un servicio eso, de dar a conocer, porque tú, yo qué sé, te abres una franquicia aquí en el centro de la ciudad y dices...
¿Qué necesidad hay de promocionar esto? Bueno, pues ahí ya cuando los unten, invierten perros en ellos y esas cosas. No, coño, vete a la pastelería de barrio o la que está en Tineo o la que está en no sé dónde y da a conocer esas cosas que solo es auténtico. Y luego el suroccidente parece que estamos... Ya. Porque venías a algún curso aquí al gremio y decía, ¿ahora dónde vas? No, a Tineo. Hostia, claro. Tineo. ¿Pero tú dónde vas? No, a Llanes. Pero si tardo yo... Sí, menos. 20 minutos menos que tú. Sí. Pero claro, es Tineo. Parece como que yo el Farcues, ¿eh? No. Sí. Estamos una hora. Claro. Y cuéstanos, a los asturianos, cuéstanos mucho tirar para allá. Mucho. Y son cosas que... Aquello ya es precioso. ¿Qué decirte? Todo tiene su encanto. Todo. Sí. La costa tiene su encanto. Sí. Tiene todo tiene su encanto. Ibia es un sitio que está... Y es maravilloso. A mí me encanta. Claro. Lo que pasa que, bueno, Ibia ya cuesta... Hostia, Ibia son... Ya son 2 horas y algo. Son 2 horas y algo desde Avilés. Sí. Pero que todo tiene su... Pero paga la pena. Ir un fin de semana, pero aquí volvemos a lo de siempre. ¿Cuántos asturianos conoces que fueron a Tailandia? Porque yo, medio Asturias, tuve en Tailandia. Todo el mundo va a Tailandia. Sí, pero no conocen luego... Y luego pregunto, ¿y fuiste alguna vez a Ibias? No. ¿O de Gaña? En la vida. No, en la vida. Claro. Ya te digo, luego hay gente que apuesta por el suroccidente. Hay un chico allí que hizo una plantación de cerezos... Gaby, la mujer. Sí, catalanes, ¿no? Catalanes, sí. Claro, ese es un ejemplo del día que el primer día que fui allí, empezó a decirme, digo, nada, ¿entiendes? Nada, las cerezas me gustan, sé cuál es buena. Hasta que te habla el de cereza y dices, yo no tengo ni puta idea de cerezas. Claro. ¿Por qué? Porque él pum. Claro. Pues ese apostó hizo una plantación allí enorme. Pues es la primera... Sí. Pues como es mucha gente que apuesta. Porque además a mí préstame porque los que sois de allí, veo mucho con Tineo, pasa mucho con Cangas también, los que sois de allí queréis también estar allí. Si al final no podéis estar, a mí me gusta, porque el trabajo... ¿Sabes lo que es difícil? Encontrar la gente llamas pastelero, hostia, desde Oviedo, claro, allí ya cuesta más, gente muy mayor. Claro. Nada, pero y cuesta, para la hostelería cuesta. Claro, y bueno, tú es el único de los pocos que hay... No, ahí estoy yo. ¿Estás tú solo? ¿Entiendes? Y luego tiene panadería, pastelería Manín. Eso. Hay panadería, sí, que también hacen algún pastel. Pero claro, sí, Manín luego, hay algo de bollería, ¿no? Sí, bollería, ¿no? Hace para algún pastel también. Pero quiero decir, y luego tiene una cosa. La autovía, por un lado, te une. Pero por otro lado te quita. Sirve para que marche la gente. Sí. Allí había profesores, médicos, banqueros, gente quedaba allí y ahora van y vienen. Claro. Sí, por un lado es bueno porque para las empresas y todo, claro, el que trabaja, pero también más. Y luego ahora estamos a 40 minutos de Oviedo, mucha gente. Venga, vamos a Oviedo. Claro. Y ya consumes allí. De hecho, este año fue buena la cabalgata porque nevó, entonces la gente no marchó. Si no marchan también pues si marchan. Ya. Este año las ventas por los comercios decían, no, este año nevó, vendí muy bien. Claro. Esas compras de última hora, al nevar, pum. Te quedas en el... ¿Cómo somos, eh? Y algo... No, es así. Y algo increíble, sí. Porque tú al final tú piensas, yo qué sé, todos los pueblos de la Redolada o tal, van a Tineo, que es el sitio más grande, donde hay más comercio, donde hay más tal. Tú date cuenta que antes el que tenía 10 vacas en una casa era capitán general. Ya. Como se dice ahora el pro. Ya. Lo que viene a ser el puto amo de toda la vida. Ahora es pro. Sí. Ahora es pro y bro. Bueno, esas dos ya triunfas. El puto amo ahora es pro. Pues es claro, ahora tiene 401, pero es una familia. Claro. Entonces 400 vacas eran 40 familias. Claro. Eso cambió todo, ¿eh? Eso cambió. Y las minas, la central térmica, es que bajó muchísimo. Sí, Tineo, que era yo cuando iba de chaval, que íbamos a San Roque siempre de fiesta con algún amigo que tenemos en común, era un sitio potente, con mucho movimiento, mucho comercio. La gente de Madrid y te quedaba desde junio a septiembre. Mis amigos de Madrid llegaban en el Intercar, me acuerdo. Claro. Acababa el colegio hasta septiembre. Ya. Luego había fiestas, era el Carmen de Cangas y San Roque. Que ahora hay 1000 fiestas también de pueblo. Si llegamos a tener de aquella eso, pues... ¿Pero qué os pasa con los de Cangas? No, yo Cangas no. ¿Tú no tienes ningún problema? No, todo lo contrario. Pues no conozco a uno... Igual yo soy el único de Tineo que me fala bien de Cangas. No. Tengo amigos, enemigos, como en Tineo. Pero lleváis mal de mano, ¿no? No, yo no. Poco, mal. Hombre, hay la piquilla esa de Cangas Tineo, pero... Mal.
Pero yo nada, no. Hombre, yo, por ejemplo, tengo... Y me meto con el habla de ellos, que tienen, como nosotros decimos, el nin. Sí. Nin y nina, allí es el díjele. Yo empiezo, anda, díjele. Los díjeles, yo le llamo los díjeles. Déjele. Díjele yo. Ah. Ellos dicen díjele. Ay, claro, sí, es verdad, díjele yo. Díjele que yo. yo una mezcla de asturiano, castellano maravillosa, ¿eh? Díjele yo. Sí. Pero yo tengo, ya te digo, con Pepe, con mucha gente, claro, y claro. de la caza, pues muchos amigos. Claro. También fas panetones. Panetones los hago como unos 50 al año. Vale. Para así unos compromisos, porque tengo un obrador mínimo. Pero Estoy yo y otra chica, miento. Y claro, para todo es mucho curro. No tengo un obrador para decir voy a dedicarme a esto. Ahí tienes que tener una temperatura, unas fermentadoras, Pero es muy difícil, ¿no? Sí, hombre, difícil es. Vale. Es mantener la masa madre, lleva unas rutinas. La pastelería es muy de rutina, muy de receta exacta y tiempo exacto y todo. Ya, lo que pasa que entiendo, yo qué sé, en el centro de Sichón, un sitio de costa, la humedad no tiene nada que ver no con tiene el nada que ver, trineo. por eso te digo. Entonces tú dentro de la fórmula, que entiendo, yo qué sé, que va a Sí, hacer pero ahí tienes que jugar más con la temperatura. Vale. Pero La para hacer temperatura. un croissant tienes que, al final, ya la misma fórmula, pero tú no va a ser las mismas condiciones en un sitio que en otro. Por muy controlado que tengas y, en el por obrador. ejemplo, el hojaldre, Sí. mucha gente dice, ¿por qué no lo caramelizas? No, en Asturias, para mí caramelizar el hojaldre es un atraso, es agua. Ya, Tú el azúcar lleva esa capina, cuando llega a casa, prueba algún día. ya, Es un almíbar en el... ya. en la aparte, bandeja. y a mí préstame que crujientín. Sí, y recién hecho, tú si Claro. fuera... Recién hecho el caramelizado es riquísimo. Sí, ajá. Pero claro, en cuanto pasa, con la humedad que hay en Asturias, en cuanto pasa un poco, chupa y es agua. Claro. Como te decía el día del arroz con leche, que lo que más con pala soplete, tú antes de que llegue a hacer caramelo a soplete, te hace un almíbar. Claro, Y a soplete lo marca y pum, ya te hace el... claro. Y una capa fina, no de esto que te pincha el paladar, tienes que echarlo. Ya, y lo tomas en el momento. Si me lo En el haces a momento. 4 horas, pues no va a estar tan Eso. bueno. Claro. ¿No ves en muchos arroces con el que te han reclamado? Pues lo mismo pasa con el hojaldre. Claro. Yo cuando estoy en un restaurante y siento el de fondo, digo, No, aquí, no. aquí va a ir bien. Aquí Sí, va a ir bien, claro. Cuando están requemando, en el Requemando momento. en el momento, En el sí. momento, claro. Si te has requemado es agua. Claro. Es agua. Y también fais empanadas. Sí, Alguna. ¿De sí, cuándo en cuándo? empanadas también, pero por encargo. También digo que una empanada tiene que ser, si te la encargan de bonito, cuando llegas a casa, cuando la estás comiendo y tú, sí, era de bonito, no preguntar, o sea, ¿qué la encargaría? ¿De qué estaba rellena esto? No, es barata, no es barata, es cara. Ya. Si no tiene... Claro. Y luego no es lo mismo bonito, catún, Claro. o meter cecina. No, es que cobras por una empanada. Ya, pero lleva, Ya, pero lo lleva cecina. Claro. Y sabe a cecina. Claro. Y la cecina ahora se puso a un precio, no sé si te diste cuenta, Sí. subió de 18 a 40 casi. Porque está de moda ahora. en un año. Sí. Bueno, a ver, que la buena está muy buena. Sí, tú compras una cecina, esta GP por ahí está tremenda, pero claro, eso tienes que cobrarlo. Claro. O sea, ahora si quieres que el nombre sea cecina y luego en casa te acuerdes de mí y de mi madre, pues eso cambia. ¿De chosco o qué? El chosco es un alimento muy que te vale para muchas cosas. Sí, puedes hacer la empanada. De hecho, ahora hacen ellos, la IGP, la de la pizza de chosco. Ujú. A mí el chosco me gusta es, como siempre, con cachelos Sí. y verdura. Rodajines ahí. Para mí. Sí. Yo para mí, Y un manjar, ¿eh? sí, a mí sí. Y algo... Y mucha gente le dices, te empiezan a decir, digo, ¿te gusta la lengua? No, dame de este pedazo que no tiene grasa. Vale. Ay, qué rico es. Pues es la lengua. Eso. Ya, porque no tenemos ni idea, ¿eh? No, es muchas veces La psicológico, cabeza, ¿eh? Ya. Bueno, Pastelería Fontán, estás en el centro de Tineo, dinos la calle para el que vaya, que no se pierda. En el Fontán, al lado del Palacio Meraz, enfrente de Eso. la oficina de turismo, Eso. allí. Más céntrico imposible. Si digo, si alguien se desplaza, que encargue. Vale. Y así lo tiene. Vale. Ahora intentaré, estoy ahora formando un pelín, que también tuve un pelín así decaído, un pelín tal, que perdí un pelín la moral, la verdad, pero bueno, dije, venga, vamos a dar ahí. dar ahí un poco, porque sí, y entonces hay que dar un pequeño giro. Bien. Miras así alguno por ahí, y es verdad, copias del Bueno. bueno, yo no, Claro. no miento, Hombre, intentas tú copiar niñez, claro. Cuando venía aquí con Salvador el de la Fe,
Pastelería La Fe de aquí, pues yo dije, quiero los turrones que me enseñe este hombre. Claro. Vine con él, pues aquí pregunto a Óscar de Delicatessen, también lo llamo, a otro, al que veo tal, pues haces amigo, como a mí me llaman, ¿cómo harías esto? Claro. Y en cocina, pues la cocina, hay un nivel de cocina altísimo en Asturias. Sí, sí. Y luego... Además está bien que cada uno os vayáis especializando en una cosa para que luego entre vosotros os vayáis retroalimentando. Mira, Pedro Martino vendía una milhoja mía en Oviedo. Claro. Que para mí es un cocinero... Para mí, vamos, de mis favoritos. Brutal. Sí, sí. Bueno, Pastelería El Fontán, el centro de Tineo, César Antón, ya veis que tenéis que ir allí y probarlo. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Venga, muchas gracias.